¿Cómo estamos todos? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Control Z de nuestro podcast. Lo venimos realizando de manera semanal. Aquí estamos ya reunidos una vez más, retomando con las actividades, retomando con nuestra emisión de cada semana. Sí, este que es su punto de encuentro semanal con la vanguardia informática, la arquitectura de software y el hardware de alto rendimiento. Pónganse todos ustedes cómodos, ajusten la frecuencia de sus auriculares y preparen sus estaciones de trabajo porque el ecosistema tecnológico no da tregua y hoy tenemos un despliegue de análisis crítico de primer nivel. Como titulares de las noticias que vamos a tratar el día de hoy, les voy a comentar algunas cosas. Primero, en la sección de inteligencia artificial vamos a hablar de unas nuevas herramientas y ecosistemas que han salido súper interesantes. FreeToken, por ejemplo, que logra ejecutar arquitecturas de tipo Mixture of Experts de más de 300 billones de parámetros en GPUs de consumo, en GPUs locales que las podemos tener en nuestras casas. Y la radiografía técnica del nuevo modelo híbrido Queen 3.8 de 27 billones de parámetros con la arquitectura de última generación Gated Delta-Net. En software, Sarita analizará la reestructuración del kernel de Windows 11 con la función Intelligence Carve Out y su impacto en la gestión de memoria fija para inferencia local. En hardware, Celeste examinará la computación biológica del chip CL1 de Cortical Labs y su interacción en lazo cerrado ejecutando Doom con neuronas humanas vivas, algo súper interesante. Y en gaming, aquí tendremos a Ariel que revisará las filtraciones de bajo nivel de GTA 6, el despliegue de Unreal Engine 5 en Gamescom del 2026 y el nuevo récord de concurrencia en la infraestructura de Steam. Así es que pónganse cómodos. Pónganse atentos que hoy vamos a hablar de temas sumamente interesantes en este nuevo episodio de Control Z. Y como les decía, pues estamos retomando nuestras actividades. Estábamos en periodo vacacional de los estudiantes de aquí a la Facultad de Ingeniería y Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. Y por eso tuvimos un par de semanitas libres en las que no hemos tenido el podcast, pero retomamos con fuerza, retomamos potenciados, sí, y siempre aquí atentos a todos sus comentarios, a toda su participación y a que nos sigan y compartan este podcast tan interesante que vamos desarrollando para todos ustedes y para que los estudiantes y aficionados a la tecnología de todo el país y del mundo en general se enteren de estas novedades tan interesantes. Así es que empecemos. Marcos, que está en las consolas en este momento, pues ya nos pondrá en pantalla nuestra primera noticia del día y es el tema de FreeToken. Y para hablar de FreeToken me gustaría empezar mencionándoles a todos ustedes que actualmente un problema que hemos tenido con la IA local que se ha popularizado tanto, que es tan importante, está en que los modelos de IA generativa que nosotros necesitamos para hacer tareas sorprendentes, esas tareas sorprendentes que las hace ChatGPT, Claude, que lo hace Gemini, que lo hace Grok, ¿sí? Pues generalmente este tipo de modelos para poder hacer esas tareas tan impresionantes de análisis, generación de código, generación de imágenes, video, necesitan muchísima memoria RAM. Necesitan ejecutarse en dispositivos, tarjetas de video o procesadores hechos para inteligencia artificial que tienen su propia memoria VRAM, memoria de GPU, para poder cargar toda esta base de conocimiento, todos sus parámetros, que así se llaman en inteligencia artificial. Y pues suelen ser tan grandes que la mayoría de nuestras computadoras no son capaces de correrlos ni cargar estas tremendas arquitecturas y estos tremendos modelos de inteligencia artificial, llegando a necesitar a veces cientos de gigabytes de memoria VRAM para poderse ejecutar. Pues bien, a eso vamos a mencionarles cómo las personas y los investigadores de UC Berkeley y el MIT han desarrollado una plataforma llamada FreeToken, que es un motor de inferencia de código abierto con licencia Apache 2.0, diseñado para ejecutar modelos Mixture of Experts. Ya hemos mencionado mucho de qué se trata esto de Mixture of Experts en episodios previos, pero les resumo de una manera súper rápida. Es como tener un montón de expertos o tener ese modelo tan grande que he mencionado a manera de un anaquel con cajones. Y abrimos y seleccionamos solo los cajones que vamos a utilizar para una determinada tarea y solo esos cajones, solo esos que hemos abierto, los cargamos en memoria para poderlos ejecutar. Pues bien, estos modelos Mixture of Experts masivos, que generalmente son tan grandes que no caben en nuestras tarjetas GPU de consumo, las que utilizamos en nuestras computadoras, digamos, de gama alta, en realidad, gaming generalmente,
pues tienen la arquitectura compatible como para poder cargar este tipo de modelos. Pues muchos de estos gamers entusiastas de la tecnología han dicho, bueno, ¿por qué no ocupar mi RTX 5060, 5070, 5080, 5090, 3060, 3090, que tiene una buena cantidad de VRAM y una buena cantidad de núcleos de CUDA cores que se les conoce, o Tensor cores, para poder correr estos modelos tan impresionantes en local, en mi computadora? La limitación ha sido la VRAM que hemos mencionado, pero con esto de Mixture of Experts no necesitamos tanta VRAM porque solo ciertos cajones de la anaquel, digámoslo de esa manera, van a tener que cargarse en la memoria VRAM que hemos mencionado. Entonces, eso es una de las incorporaciones que utiliza FreeToken. Por otro lado, su política adaptativa de ancho de banda ejecuta micro benchmarks en el arranque, equilibrando el cómputo entre los núcleos vectoriales del CPU y el bus PCI Express y los tensor cores de la GPU según la saturación de transferencia. Entonces aquí atacamos otro problema un poco interesante, que es el hecho de que para que quepa un modelo tan grande en nuestras computadoras de uso normal, tendrá que alojarse en alguna parte. Entonces, lo que se hace es cargar el modelo en la memoria, en la memoria de estado sólido de nuestra computadora, ¿sí? Y en la memoria RAM del CPU, que tal vez en nuestra computadora, bueno, sean unos 16 gigas, unos 24 gigas adicionales que tenemos en nuestra computadora, a más de los gigabytes de memoria VRAM de la tarjeta GPU. Entonces, jugamos con las tres. Eso es lo que nos permite literalmente aquí FreeToken, es utilizar la VRAM, que es la más veloz de la propia GPU para hacer inferencia de inteligencia artificial. Y si hay memoria RAM en nuestra disponible, que típicamente está acaparada por la CPU, pues también nos permite utilizarla. Y lo demás que no se está utilizando del modelo se queda alojado en nuestro disco duro. En este caso debe ser también un disco duro de unas buenas características para que esto funcione medianamente de una manera usable, digámoslo de esta manera, ¿ok? Entonces esa es la idea y equilibra si es que tenemos núcleos libres de la CPU con los tensor cores que tenemos en la GPU y con los CUDA cores que tenemos en la GPU, todo lo orquesta para que podamos utilizarlos y poderle sacar el máximo partido y ejecutar modelos tan grandes que normalmente no cabrían en nuestra GPU, pues utilizarlos ya con esta arquitectura, este sistema FreeToken que estamos mencionando. Implementa una caché global de expertos administrada por la política LRU, que es la Least Recently Used, o sea, la más recientemente usada, ¿sí?, de los expertos. Con esto selecciona qué expertos va a utilizar y el formato de pesos FTW, que es un formato de pesos para utilización rápida de los tokens, manteniendo en VRAM solo los expertos activos y solapando la latencia de transferencia PCI Express con el cómputo previo. Este sistema FreeToken también introduce puntos de anclaje semántico, Semantic Aware Caching, preservando el estado recurrente y el KB cache durante flujos de trabajo en agentes autónomos con llamadas, herramientas y bloques iterativos de razonamiento. Además, permite la gestión elástica de la VRAM en caliente entre la caché de expertos y el buffer de contexto, integrando grafos CUDA compilados para eliminar sobrecostos en el lanzamiento de kernels durante la decodificación. Entonces, en lo que acabo de mencionar en estos últimos detalles, está un poquito la magia detrás de este FreeToken y lo que hace posible que podamos utilizar y orquestar, como hemos dicho, pues los núcleos CODA, los núcleos, los tensor cores y los núcleos de CPU disponibles para poderlos utilizar. Esa política y esa interfaz que nos permite administrarlos y utilizarlos simultáneamente, pues a eso se refiere esta arquitectura FreeToken. Además, esta soporta formatos de ultra baja precisión, como los formatos NBFP4 o MXFP4, el FP8, el BF16, es decir, versiones compiladas o formatos compilados de los modelos abiertos que normalmente se tienen disponibles para poder instalar en nuestra computadora. Y bueno, ya hemos mencionado pues de esto de los modelos cuantizados, que es pues convertir los pesos del formato típico en el que lo generaron y lo crearon los desarrolladores de un modelo de inteligencia artificial, que típicamente lo hacen en FP8, FP16, o sea, un formato grande de floating point, de punto flotante de 8 bits, de 16, y lo reducen a formatos muy pequeñitos, como formatos de enteros de, por ejemplo, 4, 8, 3 bits incluso. Entonces, soporta esto y esto también pues le da una robustez bastante interesante al sistema FreeToken para poder integrar cualquiera de estos modelos que van surgiendo
versiones cuantizadas de los modelos que tenemos disponibles de pesos abiertos. En conclusión, Free Token redefine el edge computing al demostrar que el obstáculo de cómputo local no radicaba únicamente en la capacidad física del silicio, sino en la ineficiencia de la orquestación heterogénea de la memoria. Este tipo de optimizaciones, desde mi perspectiva, les podría decir, son sumamente interesantes porque de cierta manera nosotros vemos que en la computadora muchas veces tenemos recursos muy interesantes como los mismos tensor cores que hemos mencionado, los CUDA cores o los mismos núcleos de nuestro procesador, que si lo que nosotros necesitamos es a fin de cuentas lograr ejecutar un modelo, pues nos dan una alternativa para poder ejecutarlo. Pero aquí sí el downside, digámoslo, o el contrapunto. Sí, en contraste, sí hay un detrimento, porque si no todo el mundo lo estuviera usando o sería ya la solución a la falta de memoria RAM para nuestros modelos de inteligencia artificial. Y el contrapunto, digámoslo, la parte donde perdemos un poquito, viene a estar en que definitivamente ejecutar los modelos de esta manera va a ser mucho más lento que ejecutarlos nativamente en la GPU. Y he visto yo personalmente varios benchmarks, varias demostraciones de personas, incluso implementamos uno de estos modelos en el laboratorio para ver qué tal se comportaba. Y ejecutándolo, por ejemplo, una tarjeta de video muy grande que tiene la memoria VRAM suficiente para cargar modelos grandes, por ejemplo, como el que implementamos aquí nosotros o tratamos de implementar, es una versión de Queen de 128 billones de parámetros. Entonces, es un modelo que típicamente no entra en la mayoría de GPUs, ¿sí? Pero en una de las que tenemos acá sí lo logramos ejecutar y pues literalmente obteníamos velocidades de ejecución de 40, de 50 tokens por segundo. Al momento que lo implementamos con Free Token en una computadora de mucha menos VRAM, una computadora de 12 gigas de VRAM, pues literalmente estábamos viendo nosotros una reducción drástica del número de tokens por segundo, muchas veces menos de un token por segundo, 2, 3, 4 tokens por segundo. Entonces 10 veces o más veces menos de lo que lo ejecutaría un modelo, perdón, lo ejecutaría el hardware apropiado, que sería una GPU que tenga la suficiente memoria RAM. Porque claro, definitivamente aquí el problema va a estar en el bus, en que ya no vamos a poder comunicarnos directamente y desde la GPU pedir que nos traigan los pesos o los expertos que necesitamos en tiempo real, pedirlos para poderlos utilizar y hacer inferencia con el modelo de inteligencia artificial, sino que tendremos que esperar que el orquestador tome muchas veces los pesos o el experto desde el disco duro o desde la memoria RAM de la CPU y lo mueva para poderlo utilizar, lo desaloje, esté pendiente de cuáles fueron los que están siendo utilizados, cuáles necesitamos ahora, y si necesitamos alguno que no está en este momento en memoria, pues esperar a que se lo desaloje y que se desaloje espacio y que se traiga otro. Entonces todo eso implica tiempos mucho más grandes de espera. Ese es el problema. Pero, por otro lado, la ventaja definitivamente está en que estamos muy felices de que al fin podemos ejecutar un modelo grande de 120, de 200 billones de parámetros en nuestras computadoras, a pesar de que nos cueste mucho tiempo. Entonces, esa es la noticia. No sé cómo lo ven ustedes, Sarita, Celeste. Definitivamente a esta noticia la podría denominar como un salvavidas. Dejar de depender de la nube para modelos gigantes, considero yo que es el primer paso real hacia la privacidad absoluta del desarrollador. Además, que sea Apache 2.0 es como la cereza del pastel. Además, me interesó bastante esto de la política adaptativa del ancho de banda. Mm, es realmente importante esto del ancho de la banda, también lo veremos mucho más adelante. Es brillante porque trata de a la GPU y a la CPU como un equipo de relevos, exprimiendo cada gota del ancho de banda. Además, lo más interesante es que sin que nos cueste un riñón en hardware, es una pura, ¿cómo se puede definir? Como una pura ingeniería de optimización. Entonces, es una auténtica, una auténtica magia negra de esta ingeniería de memoria. Entonces, realmente interesante. Sí, igualmente, como tú decías, creo que, bueno, en mi parte lo más interesante de Free Token es que demuestra que muchas veces
el límite para ejecutar inteligencia artificial local no está solamente en la potencia de nuestro hardware, sino en la forma en que se aprovechan sus recursos. Estamos acostumbrados a pensar que para usar modelos cada vez más grandes necesitaríamos que depender de una GPU profesional o de servicios en la nube. Pero este tipo de proyectos creo que muestran que es una buena optimización también que puede cambiar este panorama. Ahora, creo que que esto puede ser importante porque permite que más desarrolladores, investigadores o pequeñas empresas o universidades que quieran hacer investigación tengan la posibilidad de experimentar con modelos avanzados desde su propio hardware. Obviamente esto no significa que desaparezca la ventaja de las grandes compañías que tienen enormes centros de datos, pero sí reduce un poco la distancia entre quienes tienen acceso a esta infraestructura y a quienes no. Y ahí me parece interesante preguntarnos qué este tipo de optimización realmente puede hacer que la IA esté más al alcance de todos o al final el hardware sigue siendo una barrera demasiado importante. ¿Qué opinas? Definitivamente Celeste y Sarita, muy buenos aportes. Y definitivamente también hay que pensar en un detalle, ¿no? Todo esto son noticias y tecnologías en desarrollo, en construcción. Nos alegra mucho ver que todo esto esté sucediendo, porque definitivamente hacia allá queremos ir. No sé si ustedes lo han notado, pero los grandes esfuerzos que están haciendo los entusiastas de la inteligencia artificial, del hardware, las mismas empresas de hardware como Nvidia, que están apostándolo todo por la IA local. En realidad suena muy interesante y se ve con mucha esperanza todos estos desarrollos, pero también hay que ser muy claros, ¿no? Tampoco estamos aquí para vender humo. En realidad, al igual que en los videojuegos, ¿sí? Hay un límite en el cual las cosas son usables, ¿sí? Estamos jugando un videojuego y de pronto el videojuego está corriendo, no sé, a 10 frames por segundo, a 5 frames por segundo, a 2 frames por segundo. Imagínense lo que sería eso. Pues literalmente el juego va pasando cuadro por cuadro y hasta que veamos qué sucede, pues ya no sé, estamos jugando Fortnite y ya nos dispararon, ya nos eliminaron del juego hasta que reaccione la pantalla o el computador. Entonces, esa es la línea entre lo usable y lo que no es usable. Muy parecido a lo que sucede con Free Token. Literalmente tener tan baja producción de tokens por segundo provoca que de pronto yo le escribo un mensaje y se demora media hora, una hora en contestarme. Un mensaje simple. Después de todo está corriendo el último modelo, está corriendo, no sé, será capaz de corrernos un DeepSeek V4 Flash, por ejemplo, o un Queen completo, el Max, que tiene más de 100 billones de parámetros. Nos va a correr en realidad, pero muy, muy lento, al punto en el que tal vez hacemos un par de pruebas, le damos un par de mensajes y nos cansamos de esperarle a que nos contesten. Entonces también hay que tener en claro que las empresas de inteligencia artificial actualmente están apuntando no solo hacia tener los modelos más grandes que tienen más conocimiento y demás, sino hacia tener modelos rápidos. Por eso vemos el auge, por ejemplo, del mismo Gemini Flash, del DeepSeek V4 Flash y Queen Flash, etcétera, porque se han dado cuenta que el uso también de parte del usuario es muy importante recibir los tokens rápido, recibir las respuestas rápidas. Y no se diga cuando tenemos agentes detrás de esto, que de esto hemos hablado previamente. Un agente no ejecuta o no genera o no trabaja con una sola cosa al mismo tiempo, sino tenemos múltiples agentes haciendo diferentes cosas y generando diferentes líneas de código, por ejemplo, al mismo tiempo. Entonces, si se van a escribirnos, no sé, de pronto una palabra o un carácter por segundo, pues se va a demorar muchísimo en crearnos una aplicación, una página web o lo que sea que estemos haciendo. Y generalmente el usuario se cansa. O sea, ve que ya va 10 minutos, van 15 minutos y no me ha contestado, ya cierro eso. Entonces pasa mucho eso y hay que ser muy claros. Yo también cuando estuve probando este Free Token, pues realmente lo utilizamos para poderle hacer unas pocas pruebas, para poder probar y, y ver qué tal nos va. Pero en realidad, a fin de cuentas, después de un par de intentos ya dijimos, "Ah, es bonito ver esto, pero en realidad le falta y tenemos que esperar a que salgan mejores versiones e ideas. Bueno, y de esto va la siguiente noticia del día de hoy. A continuación, podemos hablar de Queen 3.8 de 27 billones de parámetros. Entonces, este modelo que les voy a mencionar ahorita se le ha posicionado, ojo con esto que es muy interesante, porque la gente lo está describiendo actualmente como como la mejor em, como la mejor inteligencia artificial local que tenemos en este momento, o el mejor modelo de inteligencia artificial local que tenemos a día de hoy. Lo están posicionando muchos benchmarks y en sí la comunidad está muy agradecida y lo está posicionando como un modelo
que está llegando a alcanzar benchmarks por ejemplo, Cloud Opus 4.6, que no es un modelo muy antiguo. El Cloud Opus 4.6 era el mejor modelo a inicios de año. Entonces, Queen 3.8 de 27 billones de parámetros, y aquí hago la acotación para que me entiendan: 27 billones de parámetros. Recuerden, la cantidad de billones de parámetros que tiene un modelo nos dice qué tan grande es. Un modelo de 27 billones de parámetros, un modelo de esas características, generalmente utiliza unas 12, 10 a 16 gigabytes de memoria VRAM. Requiere de esto para poder funcionar. Entonces, el hecho de que un modelo de 27 billones de parámetros esté llegando a esos benchmarks, esté llegando a ese desempeño, es muy importante, porque definitivamente nos está diciendo que no es necesario que tengamos modelos gigantes para lograr hacer buenas tareas o hacer un buen modelo de inteligencia artificial. Y finalmente, este tipo de modelos que pueden ser cargados en GPUs de uso, de consumo, que se les llama, que puede ser que muchos de ustedes las tengan en sus casas. Por ejemplo, una NVIDIA 3060, 4060, 3070, 80, 90, etcétera. Esas tienen 12 a 16 gigas de VRAM y muchos de ustedes las tendrán. Y esa es la noticia del día de hoy, pues ya las pueden descargar este modelo y ejecutar en su computadora. Es un modelo competitivo, realmente a la par de modelos de frontera de hace unos cuantos meses. Hacen muy bien las tareas. Entonces, ¿qué detalles tenemos al respecto? Primero, Alibaba Cloud liberó Queen 3.8, 27 billones de parámetros bajo la licencia Apache 2.0, un modelo causal denso de 27 mil millones de parámetros con codificador de visión nativo que supera a modelos propietarios en benchmarks de ingeniería de software. También nosotros podemos adjudicarle a este modelo que es capaz, de cierta manera, o lo que han perseguido es solucionar el crecimiento del KB cache, del caché. Recuerden que el caché es la cantidad de memoria que tenemos nosotros de más rápido alcance, y donde se almacena el contexto generalmente de lo que estamos conversando con nuestro modelo, ¿sí? Han solucionado el crecimiento de este KB cache, que es el key y el value de la información que le vamos dando al modelo mientras vamos en una conversación con él, en contextos masivos, mediante un diseño híbrido de 3 a 1, donde se utilizan 64 capas, 48 capas de atención lineal recurrente, gated, deltanet, que son capas de última generación de transformers, combinadas con 16 capas de autoatención estándar, las típicas, ¿ok? La arquitectura reduce el consumo de memoria a la cuarta parte. Permite retener 266.000, aproximadamente 206.000 tokens nativos, lo cual requiere apenas de 16 GB de memoria VRAM. Y uno de pronto diga, pero 262.000 tokens nativos no es mucho, porque actualmente estamos hablando de que la mayoría de modelos están llegando a ventanas de contexto de 1 millón de tokens. Entonces, pero además permite el escalado de estos 262.000 tokens hasta 1 millón de tokens mediante interpolación yarn enroll intercalada. Sí, bueno, de esta podemos hablar mucho más a fondo en futuros episodios, pues definitivamente la idea es utilizar la almacenación de estos tokens en el repositorio de KB Cache, el repositorio de información KB Cache, pues se puede hacer de diferentes maneras, y una de ellas es tener bandas, hacerlo por bandas de alta calidad, de intermedia o de baja, pues se les da prioridad a las de alta, y a las de baja o media calidad, pues literalmente se les comprime. A esas se les reduce de cierta manera para reducir la cantidad de memoria que utilizamos, y a las de alta frecuencia, pues literalmente es así que las conservamos para tener una alta calidad de contexto y poderla recuperar rápidamente sin utilizar mucha memoria. El codificador multimodal procesa video continuo de hasta 224.000 tokens visuales, alcanzando un 61.7% de precisión en, por ejemplo, un benchmark muy utilizado, que es el SWE Bench Pro, y un 84.3% en tareas agénticas, típicamente utilizadas para delegarle tareas de código de sistema operativo evaluadas bajo OS Word. Este modelo Queen 3.8 de 27 billones incorpora razonamiento estructurado nativo y el parámetro Preserved Thinking, reteniendo la tasa analítica de conversaciones multiturno para optimizar la reutilización de bloques en el KB cache y mitigar recomputaciones redundantes. Este es un detalle muy importante, porque no sé si habían escuchado, pero muchos de los modelos que han salido recientemente, muy inteligentes, muy capaces, como
el DeepSeek, por ejemplo, V4, se le critica mucho de que, claro, los tokens son muy baratos con ellos, se puede correr incluso de manera nativa. Eso es un poquito de publicidad, ya lo vamos a hablar en un momento, porque sí son modelos de pesos abiertos, pero la mayoría no tenemos el GPU o el hardware para poder ejecutar esos modelos abiertos. Entonces, bueno, es parte y parte. Pero a lo que me voy con esto es que se les tilda mucho de que en realidad sí son mucho más baratos sus tokens, pero consumen más tokens. Entonces, aquí tenemos un detalle con este Preserve Thinking que permite evitar las recomputaciones redundantes, reservar esa capacidad de pensamiento para poder ejecutar mejor las tareas. En cuantización, por ejemplo, de tipo entera de 4 bits de precisión, modelos como GGUF, por ejemplo, de cuantización de 4 bits, el modelo opera en GPUs de consumo de 12 a 16 GB de VRAM, lo que les decía previamente. Muchas de las tarjetas de video que utilizamos en nuestras computadoras gaming ya serían compatibles con este modelo. Sí, este sí que ya estaría al alcance de nosotros y requiriendo parametrizar el esfuerzo de razonamiento para balancear la latencia de inferencia local. En conclusión, la arquitectura de Queen 3.8 de 27 billones de parámetros confirma que el refinamiento estructural mediante capas lineales recurrentes puede resolver cuellos de botella históricos de memoria. Democratizar matrices densas bajo licencias libres impulsa la investigación independiente y la automatización agéntica. Y de hecho, pues lo más interesante de todo esto es que podemos llegar nosotros a utilizar estos modelos definitivamente en nuestras computadoras de consumo sin mayor dificultad, sin mayor problema. Y pues ustedes podrán ver que, y podrán hacer una prueba, si ustedes tienen por ahí una Nvidia desde las más bajitas de una 3060, les diría, sí, o una 1080, por ejemplo, no sé si sea totalmente compatible, no he probado con esa, pero tienen 12 gigabytes de memoria VRAM y podríamos estar cargando este modelo, o por lo menos la versión cuantizada que también se ha demostrado y la han puesto en benchmarks, la han evaluado y han visto que ya cuantizado igual tiene un excelente desempeño. Así es que, ¿qué opinan? ¿Cómo lo ven, Celeste, Sarita? Completamente de modelos cerrados, como sería en caso de las universidades, ¿no? Para hacer sus investigaciones. Esto me parece importante porque mientras las capacidades más avanzadas de IA están concentradas en pocas empresas, tener alternativas abiertas permite que exista más espacio para experimentar y desarrollar soluciones propias. Pero ahí hay una pregunta y es que no sé si creemos que los modelos abiertos realmente pueden competir a largo plazo con los modelos de las grandes empresas o eventualmente terminarán quedándose atrás por las diferencias de recursos. Sí, estoy completamente de acuerdo con Celeste. También me pareció muy interesante que Alibaba sigue reventando el mercado, ofrece un modelo de esta intensidad bajo Apache 2.0. Es un ataque directo a lo que es los modelos privativos occidentales. Estamos viendo un cambio de guardia, además de que mezclar esta atención lineal con autoatención es tener lo mejor de ambos mundos. Imagínense, retienes memoria a largo plazo sin derretir tu gráfica de 6 GB y es una solución súper elegante. Además de que me pareció demasiado interesante esto del codificador multimodal, porque quiere decir que no solo lee tu código, literalmente puede ver la pantalla y actuar como un usuario. Los porcentajes de lo que es hoy es Word da un poco de miedo por lo alto que son para un modelo de este tamaño, pero es súper ajustable. Es decir, tú decides si quieres una respuesta gráfica o esperar 30 segundos más, ofreciendo una mejor experiencia. Sí, definitivamente, Sarita, Celeste también, Una mejor unas experiencia. excelentes réplicas y reflexiones que nos han dejado ustedes, pues definitivamente este modelo llama demasiado la atención, como se ha dicho, es muy capaz, es muy potente. De hecho, especialmente en los benchmarks, en donde más se le ha hecho, no, o se ha hecho popular, digámoslo de esta manera, es en benchmarks de coding, ¿sí? En Asian Coding, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ha mostrado ser un modelo que en tareas de programación, de desarrollo, es tremendamente capaz, llegando a las calidades que tienen, como yo he dicho, Claude, que Claude, bueno, para quien no lo conozca, el modelo Claude de Anthropic generalmente es el modelo que está en número uno a nivel mundial en todas las métricas, o sea, es el laboratorio o el modelo que más
digamos que más está esforzándose en tener los modelos más inteligentes, ¿sí? Y compararlo con Claude, pues no es poca cosa. Generalmente Claude está por encima incluso que ChatGPT. Y que este modelo tan pequeñito que pueda caber incluso en nuestra laptop, en muchas de sus laptops, tal vez si tenga unos 12 a 16 gigas de memoria VRAM, pues va a correr de mil maravillas y muy rápido. Nosotros hemos hecho pruebas y llegamos a 40 tokens por segundo con este modelo, lo cual ya es usable. De eso les hablaba en la noticia anterior, ¿no? De hecho, les decía que en cambio con el free token estamos ahí padeciendo, esperando con tasas de a veces de menos de un token por segundo. Por lo cual una respuesta puede tomar horas incluso, pero en cambio este otro tiene tasas de, lo hemos visto nosotros, depende de su hardware, pero en el caso de nosotros en una Nvidia 5090 o en una Nvidia 3060, que también la tenemos, hemos estado en tasas de 30, 40 o más tokens por segundo, lo cual es totalmente usable. Es a veces más rápido lo que incluso en muchos de los plataformas comerciales como Cloud mismo vamos a obtener. Entonces es algo muy importante, muy interesante. Y aparte de todo, hemos conversado nosotros previamente y vamos a retomar este tema de lo que hoy en día son los arneses, lo que es tener agentes en nuestras computadoras. Y es no solo muchas veces, especialmente para la tarea de las personas que les gusta la computación o que trabajan de la ingeniería de software y la computación, pues hoy en día programar con una inteligencia artificial es un hecho, definitivamente ayuda muchísimo. De hecho, un programador hoy en día cerrar los ojos y decir, no, yo voy a programar y desarrollar todo por mi cuenta propia, pues muy probablemente le deje sin trabajo, sin competitividad, porque ayudados de una inteligencia artificial, un programador junior muchas veces asciende a poder hacer tareas de un programador mucho más avanzado, incluso de un senior en muchos casos se ha llegado a ver. Entonces, pues definitivamente a lo que me voy con esto es que la utilidad especial, muy interesante que le recomiendo que le echen un ojo, especialmente las personas que les gusta la programación, está en los agentes. Porque el modelo muchas veces está entrenado con cierto conocimiento, con el dataset que le entrenaron para hacer diferentes tareas. Pero el momento que le metemos nosotros en un entorno agéntico, al momento que le ponemos nosotros un arnés, le podemos sumar a él conocimiento que nosotros ya tenemos preguardado en nuestra computadora. Entonces, si el modelo de pronto no sabía cómo programar supongamos, en un determinado lenguaje, o programar en la arquitectura que utiliza mi organización, pues eso ya le puedo tener configurado en algunos archivos locales en mi computadora para que el modelo cada vez que quiera contestar o hacer una tarea, regrese a ver esa información y no tenga que aprender a hacer la tarea de cero, sino que tiene la información de cómo hacerlo. Tiene muchas veces skills, habilidades personalizadas que son piezas de software que le dicen cómo hacer las cosas. Entonces ahí está especialmente la potencialidad de que este modelo es bastante capaz y aparte, si lo instalamos en local en nuestra computadora, podemos darle este arnés, crear agentes con él y ahí está el futuro. Definitivamente le recomiendo mucho echar un ojo a eso porque hoy en día el Agent Driven Development, que se le llama, ¿sí? El desarrollo con agentes es, digamos, la tendencia mundial que más está siendo implementada por desarrolladoras de software, por ejemplo, sí, y le están tomando muchísimo valor porque se puede, por darles un ejemplo, hacer un programa, una tarea o algo que teníamos presupuestado hacer en una desarrolladora en un mes, lo podemos hacer ahora en un día, en una semana. Al inicio configurar el arnés y demás va a ser demoroso, pero después los tiempos se reducen muchísimo y todos quieren definitivamente eso. Bueno, no le robo más tiempo, pero es interesantísimo, como les decía. Sí, definitivamente este es el futuro. Este sí es el futuro, porque es un modelo que realmente sí podemos poner en nuestras computadoras, ¿sí? Y que sí es muy bueno. Así es que les invito mucho a quienes tengan un hardware como el que hemos dicho, que tenga unos 10 gigas de VRAM en adelante, o si prueban versiones cuantizadas, incluso podría ser con unos 8 gigas de VRAM. No lo he probado, pero he visto información al respecto. Entonces, pruébenlo y les va a sorprender. Les va a sorprender. A veces nosotros queremos utilizar el mejor modelo del mundo. Queremos el cloud y le pagamos al Fable 5 y demás porque sabemos que es el mejor y queremos el mejor modelo del mundo, pero no sabemos que para la mayoría de tareas que nosotros hacemos diariamente, sí, y especialmente para tareas de código, perdón, no necesitamos el mejor modelo del mundo, sino un modelo que sea bastante capaz. Y lo demás lo diseñamos o lo implementamos nosotros. Ok, entonces no le robo más tiempo. Me emociona mucho esto y vamos a pasar con la noticia de software de Sarita que nos tiene algo súper interesante para el día de hoy. Bueno,
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva noticia en la sección de software. Antes de empezar, les quiero agradecer por estar nuevamente con nosotros. Ha pasado muchas semanas de descanso, como dijo Eric. Además de que han pasado diferentes circunstancias y momentos muy bonitos, como la nueva integrante en su familia de Eric. Desde aquí le mando mis mis felicitaciones por esta nueva integrante. Además de que, bueno, vamos a empezar con esta sección de software. Primeramente, eh, vamos a imaginar una situación de que estamos en semana de exámenes. Estamos viendo que nos faltó un parámetro en un proyecto que es realmente muy importante y crucial para nuestra clase de programación o también puede ser diseño y de repente nos quedamos sin internet. Necesitamos correr de urgencia un modelo de inteligencia artificial local, digamos un Queen de 8 GB de parámetros. Tienes todo listo, le das a ejecutar y de la nada tu tarjeta gráfica de 8 GB se queda sin VRAM. El VRAM es demasiado importante. El sistema intenta arreglarlo y tu compu se congela por completo. Es súper frustrante, es cierto. Todos, en especial en esta facultad, lo hemos sentido y lo hemos vivido, lamentablemente. Pues respiren hondo, porque hoy les traigo esta noticia que va a salvar sus entregas finales y su hardware. Microsoft acaba de soltar una bomba en Windows 11, una reestructuración total en la gestión de memoria, que lo va a cambiar absolutamente todo para la IA offline y sí, también para lo que es el gaming. Eh, para entender por qué esto es tan genial y también importante, tenemos que ver cómo sufre nuestra PC hoy en día. Hasta ahora, Windows maneja la memoria compartida de tu GPU como un recurso dinámico. Básicamente, si tienes 32 GB de RAM y tu gráfica es de 8 GB, se ahoga completamente. Y Windows, digamos que le presta un poco de RAM. Y esto suena bien, no, pero la trampa es que a Windows no le importa tu renderizado ni tu modelo de IA, lamentablemente. Si de repente, por ejemplo, Spotify, Chrome o un proceso que se ejecuta en segundo plano necesita esa RAM, te la quita sin avisarte. Para estos modelos de lenguaje grande o lo que es los LLMs, esto es catastrófico. Estos modelos funcionan cargando masivamente matrices de peso y si esos datos no se quedan anclados permanentemente en la memoria, el modelo simplemente colapsa. Además, hay ¿cómo se lo podría decir? Abismo técnico brutal, que es el rendimiento de datos puros, que se calcula considerando el reloj de memoria o el ancho de bus o también la tasa de transferencia. Por ejemplo, si los invito a aplicar esta fórmula de ancho de banda, yo lo voy a hacer con mi laptop. Mi laptop es una Lenovo IdeaPad 3. No, nosotros aplicamos yo apliqué esta fórmula y fue muy interesante lo que salió. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, yo tengo un reloj de memoria de 400 megahercios. El ancho de bus es de 64 bits por canal y la tasa de transferencia es de 8 operaciones por ciclo de reloj. Calculando todo esto, nos da un total de 25,6 gigabytes por segundo. Esto es en un canal sencillo, pero si por ejemplo lo adaptamos a un doble canal, nos da un total de 52,2 gigabytes por segundo. Si aplicamos esto ahora en cambio a las memorias con PC, que es 5,0 de las gráficas modernas, alcanzan velocidades absurdas de nada más y nada menos de 1,6 terabytes por segundo. Terabytes. Pero la RAM normal de tu PC, incluso lo que son las nuevas de DDR5,
apenas llega a los 80 gigabytes por segundo. Imagínense, yo tenía 52.6 gigabytes por segundo. Imagina, intentar compartir memoria dinámicamente a través de la placa madre generaba una latencia que era simplemente insoportable. Además, pero aquí entra el héroe de la historia, anticipándose a cosas como los próximos procesadores de lo que es RTX Spark y también las arquitecturas que seguramente las conocemos como ARM estilo Apple Silicon, que lo habíamos hablado ya unos capítulos atrás, que usa memoria unificada real. Microsoft lanzó lo que es una versión Insider, algo llamado como inteligencia carve out. Esta transforma la RAM genérica en un recurso dedicado y aislado a nivel de hardware, protegiéndolo de la velocidad del sistema operativo. En español, ¿cómo se podría decir para traducirlo? Ya no te prestan la memoria, la secuestran, pero a tu favor. Eso es lo que realmente como desarrolladores lo necesitamos. Además, que la RAM que decidas darle a tu GPU desaparece por completo del administrador de tareas y también Windows no puede tocar bajo ninguna circunstancia, ninguna política. Esto es realmente una inferencia continua. Tus modelos de IA también pueden mantener sus sensores cargadísimos, por ejemplo, en esa memoria sin sufrir lag, que es algo realmente interesante, esta experiencia, porque el sistema operativo ya no está metiendo, ¿qué se puede decir? Metiéndose para reasignar recursos. Bueno, aunque también la RAM de la placa base sea más lenta que la de la gráfica, eliminar este intermediario dinámico reduce drásticamente los cuellos de botella del procesador. Eh, Ahora vamos con esta, ¿cómo se lo podría decir? Resurrección de la gama media y algo que es realmente, ¿cómo se puede decir? Mejor de todo para nuestro bolsillo como estudiantes. La resurrección de la gama media, gráficas ilimitadas de 8 a 8 gigabytes, como los que vendrán en las series de lo que es entre RDX de 5060, van a poder cargar texturas pesadas o modelos de IA complejos. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo vamos a poder realizar esta fusión, no? Pero es fusionando su VRAM ultra rápida con esta nueva asignación sólida y real de tu memoria RAM. Esto democratiza el hardware. Ya no tienes que, no sé, ya no, ya no es necesario, ¿cómo se puede? Como en términos de estudiantes, para mí es como yo, como comer arroz con atún por año para comprarte una gráfica de miles de dólares con 24 gigabytes de VRAM, solo para programar IA o jugar la próxima generación de juegos. Microsoft por fin para está programar, optimizando el software para exprimir tu hardware actual de forma profesional. Así que les pregunto a ustedes, a cada uno de nuestros visualizadores, que escuchan, ¿creen que de esta nueva asignación de memoria será el empujón definitivo para que empiece a correr sus propios modelos de inteligencia artificial de forma local? Los estamos leyendo. Esto sería todo, no sé, que estos comentarios de parte de mis compañeros. Bueno, a mí me gustaría opinar y decir que creo que esta actualización de Windows que tú mencionaste es interesante porque demuestra que no siempre hace falta cambiar completamente el hardware para mejorar lo que podemos hacer con él. Ah, bueno, aquí Microsoft está modificando la forma en que el sistema administra la memoria para permitir que equipos con tarjetas gráficas de gama media puedan aprovechar mejor estos recursos y ejecutar cargas de trabajo de IA que antes podían ser demasiado exigentes. Yo creo que esto puede ser especialmente relevante ahora que la IA está aumentando rápidamente los requisitos de hardware, como
yo voy a mencionar más tarde. Si todo el avance dependiera únicamente de comprar componentes nuevos y más caros, muchas personas quedarían fuera de la posibilidad de trabajar con modelos locales. Por eso yo creo que también es importante que el software encuentre formas de extender la utilidad del hardware que ya existe. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Creen que en el futuro será más importante desarrollar hardware cada vez más potente o aprender a utilizar mucho mejor el hardware que ya tenemos? Sí, justo lo que dice Celeste respecto a que a la final como tenemos los recursos limitados, todos saben que todo el tema de chips, todo el tema del silicio, todo el tema de los metales que tenemos, a la final son limitados. Entonces, creo que es buen momento ahorita para el mundo, para Microsoft, para Nvidia, para todas las empresas desarrolladoras, en especial para las empresas de software que empiezan a optimizar para el hardware que tenemos. Estamos viviendo en una época en la que tenemos una cantidad inmensa de memorias RAM para las empresas de inteligencia artificial, pero para el consumidor final no. Y tenemos que adaptarnos. Creo que es un buen paso hacia un mejor uso y más eficiente de memorias RAM, de configuraciones de inteligencia artificial para modelos locales. Siento que todavía nos queda muchísimo por alcanzar. Solo por poner en consideración, pudimos mandar, bueno, en la misión Apolo mandaron a la Luna utilizando solo kilobytes, o creo que, sí, kilobytes de memoria RAM. Y ahora tenemos en la computadora de cada una de nuestras casas un mínimo de 8 gigabytes de RAM. Estamos hablando de una cantidad inmensa de memoria RAM. ¿Qué cosas podríamos hacer con 8 de memoria RAM si es que supiéramos optimizar el software que se está ocupando en ese hardware? Entonces sí, yo creo que es un buen paso, pero todavía nos queda muchísimo para poder aprovechar todo ese potencial de la RAM que tenemos. Sí, excelente, Ariel, lo que nos comentabas. Y yo creo que voy a abrir aquí la polémica. Creo que todos ustedes han de estar esperando a que mencionemos esto. Pero no sé si se dan cuenta que Windows, de cierta manera, está haciendo esto en reacción a otras cosas. No sé si ustedes recuerden que Windows ha tenido muchas polémicas últimamente, ¿no? La gente en realidad se ha quejado. Y se acuerdan que hace un par de episodios nada más hablábamos nosotros de cuánto la gente se quejaba del alto consumo de memoria RAM que tiene Windows 11. Entonces creo que por ahí va la situación, ¿no? De cierta manera, si ustedes escucharon recientemente, se cambió de CEO por parte de Microsoft. Y claro, él está tratando de enmendar ciertas cosas. Él había ofrecido que va a reparar estos pequeños problemas que tenía. Dio la razón por primera vez, dijo, sí, los usuarios tienen razón y vamos a tratar de rever todas estas cosas. Por ejemplo, quitar esa inclusión forzosa de opciones de inteligencia artificial nativas en Windows. Recuerden que se vendieron mucho el año pasado las famosas computadoras Copilot Plus PC, que decían que vienen ya integradas con Copilot y nos metían Copilot en todo, en el Word, en el Excel, en el navegador. Incluso la que más causó furor, digamos, en las redes sociales era el famoso Rewind, que se supone que estaba viendo por medio de visión artificial todo lo que estábamos haciendo en el escritorio y nosotros podemos ponerle con un botón que regrese, o sea que por eso se llamaba Rewind, que regrese a un estado previo que nos muestre qué habíamos hecho por si nos habíamos olvidado de algo importante o poderle preguntar en base a lo que habíamos hecho, mira, yo ya hice este trabajo previamente, ahora qué debería hacer. Chatear. Bueno, eso proponía Microsoft y a la gente no le gustó, definitivamente dijeron, bueno, primero que está lentísimo y segundo, pues mencionaron, ¿y qué pasa con la privacidad? O sea, me está viendo todo el tiempo Microsoft qué estoy haciendo con mi computadora y definitivamente pues esto causó mucha polémica. Y especialmente lo de la memoria RAM. Ustedes recuerdan que les hablaba previamente de las versiones LTCC que yo mismo ocupo en mis computadoras por el hecho de que Windows 11 se lleva demasiada memoria RAM. Bueno, en las últimas actualizaciones, sí, en las actualizaciones de este año, las K25, pues literalmente ya ha venido solucionando un poquito, ya ha reducido el consumo de RAM. Y ahora esto me parece muy justo, o sea, están compensando un poco, sí, porque ya vieron, les diré, me atrevo a decirlo yo también, porque ya vieron que mucha gente se está yendo a Linux. Disculpen que les diga eso, pero mucha gente se está yendo a Linux por este problema. Incluso los gamers, porque antes estaban atados a trabajar o a utilizar Windows porque los juegos solo corrían en Windows. Sin embargo, ahora ya con el desarrollo que tuvo Steam OS y demás, ellos ya se aliaron de cierta manera con las empresas de hardware y han completado los drivers que hacían falta, las piezas de software que hacían falta, las librerías, y ahora ya casi todos los juegos son compatibles con Linux. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué no nos vamos a Linux?
y estamos viendo el momento tal vez del año de Linux en el cual la gente se está yendo para allá. Entonces Windows dijo, bueno, hagamos algo para compensarlo, ¿no? Yo lo voy por ahí. Entonces están compensándonos con esta utilidad que es muy buena. Definitivamente es muy importante poder asignar. Yo muchas veces veo y digo, bueno, ya se saturó la memoria VRAM de mi GPU y no me alcanza para correr este modelo que me interesaría. Y por ahí veo la memoria RAM, en cambio, sin hacer nada, o sea, desocupada, vaga, diríamos muchos nosotros. Entonces, bueno, ahora podemos setearlo por medio de Windows mismo y decir esta cantidad de memoria RAM asignada como VRAM. Que no va a ser igual de rápido, eso nos dijo Sarita y tiene toda la razón. Sí, la VRAM es mucho más rápida por el mismo hecho de estar justo con el bus conectada directamente con la GPU. Esta tendrá que irse por el bus al procesador y demás, comunicarse y orquestarse para que nos asignen un poco esa memoria. Será más lenta, pero nos permitirá ejecutar ciertas cosas que nos serviría mucho. Así es que se agradece Windows y ojalá siga por esa senda para que no pierda más gente. Ok, entonces vamos a pasar ahora, ¿les parece? Con la noticia de Celeste. Vamos a ver, Celeste nos tiene algo muy interesante en hardware. Sí, bueno, de hecho esta noticia creo que es muy interesante y tal vez les va a sorprender mucho, pero primero quisiera darles un poco de contexto. A ver, primero quiero poner en contexto una de las limitaciones que está empezando a preocupar mucho a la industria de la inteligencia artificial, que es la energía. Ahora, probablemente muchos de ustedes saben que mantener modelos de IA funcionando de forma continua requiere una enorme cantidad de infraestructura y sobre todo electricidad. Los sistemas de IA dependen de grandes cantidades de hardware de cómputo que pueden permanecer funcionando durante largos periodos de tiempo. De hecho, tienen que estar funcionando las 24 horas porque nosotros lo usamos mucho. Y a medida que los modelos son más grandes y utilizan más, esta demanda energética sigue aumentando. Las empresas tecnológicas, como ustedes saben, están invirtiendo grandes cantidades de dinero para construir centros de datos, adquirir capacidad de cómputo y asegurar el suministro energético necesario para mantener funcionando estos modelos. El problema es que la infraestructura eléctrica no puede expandirse con la misma rapidez con la que están construyendo modelos más inteligentes. Por eso la competencia ya no consiste únicamente en que pueden construir el modelo de IA más potente o más eficiente. También se está convirtiendo en una competencia para conseguir electricidad, para conseguir infraestructura. Y es precisamente aquí cuando Cortical Lab tiene una propuesta bastante extraña que dice que en lugar de construir computadoras cada vez más potentes, utilizando únicamente hardware convencional, algunos investigadores de este laboratorio decidieron mirar a una dirección completamente diferente, que es el cerebro humano. Para el contexto, ¿por qué Cortical Labs decidió usar neuronas? Porque ellos utilizaron neuronas humanas de seres vivos, no artificiales. Ahora, Cortical Lab dice y, bueno, explica que el cerebro lleva millones de años resolviendo un problema que la computación moderna todavía tiene dificultades para resolver. Y es que es procesar información y aprenderla utilizando muy poca energía. Todo lo que nuestro cerebro está haciendo ahora mismo funciona con un consumo energético aproximadamente de unas decenas de watts, mientras que los sistemas de cómputo que utilizamos para desarrollar inteligencia artificial requieren infraestructuras muchísimo más grandes. Las neuronas biológicas también tienen una capacidad de aprendizaje que los sistemas artificiales están intentando imitar. Ahora, por ejemplo, bueno, para que un modelo de IA aprenda que es un perro, normalmente tienes que darle un montón de imágenes, serían como 2000, 20.000 imágenes de perros para que aprenda que es un perro. Un niño ve un perro unas 2 veces y ya sabe, ya puede identificarlo de cualquier ángulo y de cualquier forma. O sea, es increíble lo que nuestro cerebro puede hacer. Entonces, aquí Cortical le surge una pregunta muy interesante. ¿Y si en lugar de intentar construir una máquina que imite las neuronas, utilizamos nuestras neuronas directamente? Y eso en esencia es la idea detrás de Cortical Labs y su nueva computadora biológica que es la CL1. Ahora, ¿cómo funciona la CL1? Es muy interesante. Eh, ya anteriormente, en varios hallazgos de la ciencia descubrieron que puedes tú cultivar neuronas y puedes crecerlas con un pedacito de piel.
Ahora, Cortical Labs cultiva estas neuronas reales dentro de una solución rica en nutrientes que les proporciona las cosas necesarias para que sobrevivan y se mantengan vivas estas neuronas. Ahora, estas neuronas crecen sobre un chip de silicio que equipa con una interfaz de electrodos. Esta interfaz permite hacer dos cosas: estimular eléctricamente a las neuronas y registrar su actividad. Esto va a ser importante porque significa que existe una comunicación en ambos sentidos, entre el sistema biológico y el computador. Pero entonces, cómo lograron hacer que estas redes de neuronas interactuaran con el videojuego? Porque lo que hizo muy famoso a esta noticia fue que Cortical Labs escuchó a sus oyentes que hicieran jugar a estas neuronas el juego de Doom, que es muy conocidísimo. Entonces, aquí les voy a explicar cómo logran hacer eso. Cortical Labs creó un Biological Intelligence Operating System, un BIOS, que este BIOS es un entorno simulado y proporciona información de ese entorno a las neuronas mediante estímulos eléctricos. Las neuronas responden a estos estímulos y su actividad puede ser vista por el sistema. Esto es porque al momento de querer entrenar estas neuronas, ellos am, bueno, nosotros cuando entrenamos neuronas artificiales, nosotros podemos alterar los pesos y ver el error y cambiamos los pesos entonces, pero ¿cómo entrenas a neuronas humanas? Y ellos se basaron en un hecho biológico muy interesante y es que las neuronas odian el caos. Es decir, ellas tratan de evitar en lo posible este caos. Y lo que hicieron es, de hecho, el primer experimento se trató de hacer jugar a las neuronas el juego de ping-pong que es muy conocidísimo. Las neuronas no sabían que tenían que ganar o por qué jugaban esto, o que tenían que traer la pelota. No sabían la idea, el contexto de este juego, pero sabían que si la fallaban en tocar la pelota, iba a provocar esto que pongan un ruido muy fuerte para ellas y esto era caos para ellas. Entonces ellas saben que no tienen que equivocarse, sino va a haber este caos en ellas. Ahora, el software lo que hace es proporcionar información a los drones. Las neuronas responden y el sistema utiliza esta respuesta para modificar lo que ocurre en el entorno. A esto se le conoce un sistema closed loop o de lazo cerrado. En otras palabras, las neuronas forman parte activa del sistema de procesamiento, mientras que el hardware y el software se encargan de conectar esta actividad biológica con un entorno digital, el BIOS, que creo Cortical Lab. Y esto es lo que hace el SL1 diferente de una computadora convencional. No estamos hablando únicamente de circuitos electrónicos procesando información, sino de una combinación de hardware, de silicio y tejido neuronal vivo, nuestro tejido neuronal vivo. Ahora, en cuestión de cómo hicieron lograr, como mencionaba antes, que Cortical Lab hizo jugar a las neuronas Doom, ellas no saben qué es Doom, simplemente reciben señales eléctricas y responden a estas. El sistema utiliza esa interacción para conseguir que la actividad neuronal se adapte progresivamente al problema, o sea, que haga lo que el videojuego consideraría para ganar, que es disparar y no morirse. Con esta tecnología, Cortical Labs mostró posteriormente un SL1 capaz de interactuar con Doom utilizando aproximadamente 2.000 millones de neuronas cultivadas en el sistema. Estas neuronas fueron obtenidas a partir de células como UNICEF reprogramadas y posteriormente cultivadas sobre la interfaz de los electrodos. Esto es un poco más complicado de explicar, pero el sistema conecta la actividad neuronal con las acciones del videojuego, movimiento, disparos y recepción de información sobre lo que ocurre en el entorno. Cuando el sistema obtiene un resultado favorable, como mencionaba, o sea, cuando gana o proporciona una determinada retroalimentación a la red neuronal. Cuando ocurre algo negativo, la señal cambia, que es esta señal de caos que altera los neuronas. Y en aproximadamente una semana, la red consiguió aprender comportamientos básicos necesarios para interactuar con el juego. Pero aquí aparece algo incluso más interesante que el hecho de que hicieran jugar a neuronas un juego, el Doom. Porque el CL1 no consiste simplemente en poner unas neuronas sobre un chip y dejar que ellas hagan todo el trabajo. En realidad, el sistema está compuesto por tres elementos principales. Primero, un computador convencional que ejecuta el software y controla el entorno. Segundo, las aproximadamente 200.000 neuronas humanas
Y tercero, una interfaz que permite traducir información entre el sistema digital y la red neuronal biológica. Y aquí aparece la parte incómoda. Es que gran parte de la inteligencia necesaria para ejecutar el experimento sigue estando en el computador convencional. Interpretar el estado del juego, gestionar el aprendizaje y determinar los resultados se encarga la computadora. Las neuronas no están haciendo todo el trabajo que digamos. De hecho, el desarrollador se cuestionó mucho esto y quitó por un momento las neuronas y puso ruido blanco para ver si funcionaba. Y a la final no funcionó, o sea, no hubo aprendizaje cuando puso el ruido blanco, pero cuando volvió a las neuronas sí hubo aprendizaje. O sea, ahorita la mayor parte quedó en la computadora, pero aún así las neuronas sí están haciendo un trabajo. Entonces, la conclusión es que no tengamos un cerebro humano metido dentro de una computadora. Tampoco es que las neuronas están haciendo absolutamente todo por sí mismas. La realidad es que tenemos un sistema computacional que trabaja conjuntamente con una red de neuronas vivas y esas neuronas aportan una capacidad biológica real de procesamiento y adaptación. Y eso es precisamente lo interesante del SL1. Claro que es obviamente no es tan avanzado como un modelo de inteligencia artificial, pero sin embargo yo considero que es muy interesante porque es un paso a buscar una alternativa de, de inteligencia que no necesite tanto consumo de energía y electricidad, que es algo que en el futuro vamos a tener muchos problemas porque es escasa y próximamente solo las empresas grandes van a poder construir esto. Entonces, la idea de poder hacerlo con neuronas reales que nosotros podemos cultivar y conseguir de nuestra piel me parece muy interesante. No sé qué ustedes opinan de esto. Mm, De verdad, esto me hizo sentir, esta noticia me hizo sentir como una película de ciencia ficción, porque imagínense, tener células humanas vivas, soldadas a microelectrodos, es como el inicio de una película de ciencia ficción y es realmente fascinante cómo va avanzando todo a nuestro alrededor. Además de que es como un puente definitivo entre la biología y el código binario. Estamos dejando de programar silicio para empezar a entrenar tejidos directamente biológicos en un loop cerrado. Estamos educando a un grupo de neuronas, dándoles calma cuando aciertan y un caos estresante cuando fallan. Imagínense. Es un conductismo cibernético en estado completamente puro. Además de esto, de este juego DOM, es oficialmente un procesador. Saber que esto de un plato de Preti con neuronas puede jugar a masacrar demonios en Marte me vuela como completamente la cabeza. Quedé completamente fascinada con esta noticia. Sí, me encanta genuinamente esto de Cortical Labs. Siento que es también parte chistoso de como que la forma de obtener una medición fue utilizando Doom para, para entrenar a las células, estas placas que estaban soldadas con neuronas humanas, porque incluso a nivel de, y eso conecta con una ¿cómo es? De las siguiente sección que es el tema gaming, que Doom sea como un referente para este tema. Algo también que me encantó que mencionaras, tema de Cortical Labs, es como no es como tan orientado a la ciencia ficción referente a es una película que es una persona que está ahí manejando placas, un Frankenstein que está ahí dentro de una computadora, sino que es algo que está planificado, que se les va entrenando, que se les va, aunque se da un poco de miedo el hecho de como que se les castiga, se les hace ruido. Pero claro, es un avance es menos energía que se gasta para este tema de inteligencia artificial, es más eficiente respecto a, entonces en un futuro, imaginemos que, no sé, 10 15 20 años, tengamos placas que son compuestas completamente de neuronas humanas que estén moviendo una inteligencia artificial de fondo. Entonces, veamos qué pasa con Cortical Labs. Sí, definitivamente Ariel, Sarita, Celeste y especialmente Celeste, qué noticia tan interesante y tan futurista. Pero no les sorprenda a todos que esas cosas que suenan tan futuristas se van volviendo realidad. Si ustedes alzan o regresan a ver un poquito, ¿no? A mí me gusta hacer la analogía, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver series como Futurama
o como los supersónicos hace muchos años más atrás. Tal vez no tuvieron el placer de ver supersónicos, pero sí Futurama, por lo menos creo. Entonces, todas esas cosas se van volviendo realidad, miren ustedes, se van volviendo realidad, no tal vez con los detalles específicos e hilarantes que tenían, ¿no? En esas series, hablo de series de comedia literalmente, pero que se veían útiles, que se veían interesantes y que sus autores las plasmaron. Y finalmente vamos teniéndolas cada vez más en nuestro entorno y vamos realizándolas. Esto esto de tener un chip con neuronas humanas reales, ¿sí? No es no es tan disparatado como parece, porque definitivamente, como lo dijo Celeste, el consumo energético es mucho más bajo. Y definitivamente, o sea, hay que tener en cuenta cuál es ese consumo energético que tienen nuestras GPUs actualmente y los centros de datos. Por ejemplo, para correr los modelos que hemos mencionado el día de hoy, las GPUs consumen entre 1000 y 10.000 vatios de potencia. Se tienen 10.000 y de entre 1000 a 10.000 vatios, ¿sí? Para poder correr los modelos que hoy usamos. Uno de estos chips están trabajando con 10 a 30 vatios, menos incluso de lo que ocupan las bombillas de luz que tenemos en nuestras casas encendidas todo el tiempo. Entonces, el consumo energético definitivamente es un aspecto que limita muchísimo la inteligencia artificial. Muchas veces me preguntan, como yo dicto la cátedra de inteligencia artificial, investigo inteligencia artificial, pues mucha gente me pregunta, generalmente me dice, profe, ¿no le da miedo de que el día de mañana ya nos conquiste la inteligencia artificial o que la inteligencia artificial se dispare, como dicen los libros de Asimov, y lleguemos a estar conquistados por una IA y todo ese tipo de cosas? Les digo, no, yo duermo tranquilo porque actualmente el consumo energético de la inteligencia artificial es tan alto que sería inviable que ella mismo se automejore, se propague y se autocree. Pero esto que dice Celeste, pues ya me va a dejar un poquito más intranquilo porque ahora sí que se ve viable el consumo energético. Sí. Por otro lado, me llama muchísimo, muchísimo la atención este desarrollo. No soy experto definitivamente en la parte biológica, pero me llamó muchísimo la atención y se ve como ciencia ficción, nos decía Ariel, este apartado del hecho de que hayan sido capaces de tomar células que se conocen como células madre pluripotentes inducidas, las HIPSS, ¿sí? Y que se pueden obtener del ser humano por medio de fibroblastos de la piel o de células sanguíneas. Y estos investigadores son tan brillantes, a mí me ha volado la cabeza ver que ellos han sido capaces de reprogramar estas células. O sea, convertirles a células de la piel o células sanguíneas en neuronas. Yo recuerdo, no soy experto en biología, repito, pero de la formación que tengo, yo recuerdo hace años que nos decían, pues las neuronas tienes que cuidarlas porque no son células que no vuelven a reproducir, sino si pierdes neuronas te vas perdiendo para toda tu vida. No sé hasta qué punto eso es cierto, porque vi también por ahí noticias en las cuales se decía que sí se recuperan, sí se regeneran las conexiones por lo menos, pero ahora veo que son capaces, han sido tan capaces de cultivar neuronas a partir de otras células. Esto es súper interesante. Estaba leyendo un poquito mientras Celeste nos explicaba esto, pero el hecho es de que esto se llama una reprogramación de estado pluripotente, que en esta se extraen células somáticas adultas y se les induce 4 factores de transcripción de Yamanaka, que se llaman el OCT4, el SOX2, el KLF4 y el CMYC. Y con esto, ellos literalmente le ordenan o le reprograman a la célula para que se convierta en neuronas. Qué locura, o sea, definitivamente. Y las convierten a las células en neuronas y como nos menciona la nota, pues en un par de semanas ya empiezan a generar dendritas y conexiones entre ellas para poder tener una red neuronal con neuronas humanas definitivamente. Ahí habrá que analizar muchas cosas. Ariel algo nos mencionó y da un poco de miedo y en realidad hay gente que se ha preocupado por esta noticia. Sí, les cuento por el hecho de que empezamos a filosofar en qué es la conciencia. ¿Sí? A veces, no sé si han escuchado, pero hay personas que son defensores de la vida, de los animales y además yo estoy muy de acuerdo con ellos por si acaso. ¿Sí? Y ellos nos dicen, pues ha habido gente en diferentes épocas de la humanidad que ha dicho, no, por ser de cierta raza o cierto color no siente o no tiene alma o no tiene conciencia. O a los animales mismos, que los animales no sienten, que no tienen conciencia, bueno, que no pasa nada si los maltratas y demás porque ellos no sienten, no tienen conciencia.
Bueno, eso es para mí, o sea, definitivamente es una total aberración y mentira, ¿sí? Justificación para muchas de sus prácticas que habrán realizado estas personas, ¿sí? Y definitivamente, pues todos los seres vivos tienen, para mí, desde mi punto de vista, tienen un nivel de conciencia, ¿sí? Y ahí está el problema, ahí está lo que me preocupa a mí, porque investigadores se han puesto a filosofar un poquito en decir, bueno, hasta qué punto estas células que ustedes han convertido en neuronas y se han conectado entre ellas, hasta qué punto ellos ya tendrían conciencia y estamos entrando como alienígenas a manipularles o como en la Matrix, ¿no? A tenerles conectados a un sistema y ellas no supieron nunca que estaban siendo utilizadas por un ente externo que sería el ser humano en este caso, ¿no? Eso sí me vuela muchísimo la cabeza. Me preocupa porque eso no lo puedo contestar y en realidad no sé quién nos pueda contestar en el mundo todavía. Este tipo de cosas definitivamente en algún momento se sabrá, ¿sí? Y también el tercer aspecto súper interesante de todo esto es cómo lograron ellos desarrollar un sistema que le llaman BIOS, ¿sí? Con el cual ellos son capaces de enseñarle, de mantenerles conectadas vivos y hacerles hacer una tarea. Entonces, súper interesante. Léanlo, vean las notas de esto. Vamos a tratar de dejarles un enlace en la descripción para que ustedes lean los reportes completos de esto y puedan ver que no estamos hablando de alguna cosa ficticia, no es invento, no es una película, es verdad lo que estamos diciendo. Sí. Y pues BIOS pues es un sistema en el cual literalmente han visto cómo pueden hacer que estas aprendan a hacer tareas. Entonces dijeron, le conectamos una placa de silicio, le colocamos un soporte vital que le llaman ellos, es líquido, con el cual le aportan los nutrientes y el medio donde pueden sobrevivir estas neuronas. Y pues literalmente con impulsos eléctricos le empiezan a dar estímulos por diferentes regiones de esa placa para que de pronto sepa que el obstáculo viene por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, y en las zonas del conjunto red neuronal que tendrán ellas, pues ciertas zonas se activan y al activarse, pues literalmente sabemos que nos están diciendo en el Doom, por ejemplo, muévete arriba, muévete abajo, o lo que tiene que hacer el jugador en el videojuego. Ellas ni siquiera habrán sabido a qué estaban jugando, pero definitivamente en el caso de que cometieron un error, le meten ruido blanco eléctrico, es decir, cuando dijo ruido celeste no se refería a sonidos, sino un impulso eléctrico, pero desordenado, caos, ¿sí? Y si es que hacen bien las cosas, le dejan tranquilo. Entonces así aprende por castigos, por estímulos, muy parecido al famoso aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Cómo hacer las tareas. Entonces, brillante, o sea, algo que me encanta mucho y yo personalmente me comprometo a ir aprendiendo mucho de esto y contándoles más en futuros podcasts. Así que gracias, Celeste, excelente noticia. No sé si tienen algo más por ahí con esto tan interesante. Creo que igual, como decía Eric, es bastante interesante este tema de las placas que a la final siguen siendo más eficientes. Creo que también topamos un tema un poco de moralidad, porque hasta qué punto podemos decir que estas placas están o no están vivas. Claro, en un principio podemos decirles no lo están, pero entramos en un área bastante gris respecto a humanidad, porque nosotros, a la final, nuestros cerebros siguen siendo impulsos eléctricos, nuestras neuronas siguen siendo impulsos eléctricos. De ahí las creencias de cada uno, igualmente, referente a cuándo se consideraría que estas placas llenas de neuronas humanas llegan a ser conscientes de sí mismas. Me gusta mucho pensar esta idea del tema de diferentes dimensiones. Por ejemplo, una persona, nosotros estamos en tercera dimensión, nosotros personas humanos, planeta Tierra. Nosotros no podemos entender a alguien que está en una cuarta dimensión, pero podemos suponer cómo nos entenderían a alguien que está en una segunda dimensión. Solo pensemos, no sé si vieron justamente ese episodio de Futurama donde estaban los personajes en 2D y estos personajes podían representarse, una tercera dimensión representaba en el Futurama donde estaban la segunda dimensión como si fuera una sombra. Y estos personajes ya lo mismo para la siguiente, para la primera dimensión. Una tercera dimensión representaba en el Futurama donde estaban como una sombra de la primera dimensión. Entonces, esto también, como haciendo una analogía referente a esto, ¿hasta qué punto podemos decir que verdaderamente estas placas llenas de neuronas humanas son conscientes de que su propia existencia es factible o no? Entonces es bastante interesante y es un punto bastante... Neuronas humanas son conscientes de que su propia... No conozco de este tema a profundidad, solo puedo suponer referente a, pero es un tema muy interesante y que tenemos que seguir hablando de este tema porque es un tema a futuro, que está más cerca que nunca.
Así es, Ariel, Sí, de muchas gracias hecho, por... Ah, perdón, de Celeste, que- de dinos. hecho, las mismas dudas que se están haciendo ustedes, les cayó eso mismo a Cortical Labs, porque llegaron a descubrir que estas neuronas sí tienen un poco de conciencia, o sea, tienen sentimientos, podría decirse, o sea, sí llegan a tener. De hecho, eso fue lo que retrasó un poco los avances, porque se toparon con ese problema ético de que si están estas neuronas teniendo conciencia, porque técnicamente ellas, podemos decir, despertaban y lo primero que hacían es que tienen que jugar o tienen que hacer esto, si no les va a caer un castigo. Así que no solo es nosotros desde el pensamiento, sino que Cortical Labs también se detuvo algunos investigaciones por este mismo problema ético. Y sobre todo si desean investigar o ver más, en la página oficial que podemos dejar en los comentarios están las investigaciones que ellos hicieron para lograr este SL1. Solo es un dato que quería dar. Sí, definitivamente, esto es súper interesante. Y nada más, te robo un minuto antes de que inicie la sección gaming de Ariel el día de hoy, pues quisiera contestar un par de preguntas que nos han hecho los asistentes que están en el chat en vivo en YouTube. Muchas gracias por estar ahí, gracias por sus felicitaciones, por sus buenos deseos. Yo sé que los hemos abandonado un par de semanas, pero ahí están, miren ustedes, ya están escribiéndonos. Así es que Nerv, LSL nos dice, ¿por qué correr un modelo en local en Windows y no en Linux, por ejemplo? Y, bueno, ya le contesté un poquito en chat, pero pues hacerles tener en cuenta, sí, que definitivamente los modelos LLMs de inteligencia artificial, que son los bueno, modelos tenemos de gran variedad, pero los que más nos han volado la cabeza son los LLMs, los modelos extensos de lenguaje, que se los conoce en español, como el ChatGPT y todos ellos, pues nos interesa correrlos especialmente en un determinado sistema operativo para que use ciertas herramientas. Entonces, claro, en Linux es lo que, digamos, es el medio más sencillo y nativo para este tipo de sistemas, porque generalmente se les desarrolla, se les entrena y se les implementa en Linux, que es un sistema operativo con tantas bondades que hemos conversado en este mismo podcast, ¿sí? Y es abierto definitivamente, entonces ahí se desarrollan, ahí se entrenan generalmente, ¿sí? Y bueno, pero también nos lanzan versiones o elementos con los cuales podemos ejecutarles, interfaces para ejecutarles en cualquier sistema operativo. Podemos implementarlo en Mac, por ejemplo, podemos implementarlo en Windows, incluso en Android. Entonces, ¿por qué nos gustaría instalar un modelo de lenguaje en Windows, por ejemplo? Porque esa herramienta solo o ese software solo hay en Windows, por ejemplo. Quiero de pronto yo instalar un LLM como el Queen que mencionamos hace un ratito para que me ayude a hacer presentaciones en PowerPoint. Y PowerPoint no tengo, supongamos, aunque sí hay versiones compatibles, pero no existe, supongamos, en Linux. Entonces, como necesitamos ocupar un software que es nativo de Windows, entonces tendremos que instalar el LLM y ponerlo como agente a que trabaje con mis archivos y software de Windows. Esa es la respuesta más general que te podría dar en este caso. Sí, y bueno, también agradecer los saludos de Carlos, que nos dice excelente, interesante podcast. Pues un saludo para ti también y espero que nos sigas acompañando en los futuros podcasts. Así es que continuemos, Ariel, y vamos con la sección más esperada del día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sección de gaming. Muy emocionante de poder presentar en este episodio de Control Z, que volvimos después de un tiempo de vacaciones. Como saben, estamos de vacaciones aquí en la Escuela Politécnica Nacional y volvemos con más fuerza que nunca. Bueno, para empezar, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sección gaming del día de hoy de Control Z. Pónganse cómodos, ajusten sus cascos, asegúrense de no tener 20 pestañas abiertas de Google Chrome que les estén comiendo la memoria RAM y prepárense. Hoy no les traigo rumores de pasillo, no les traigo filtraciones pasadas, les traigo cosas que han pasado estas últimas semanas referente a el sector gaming. En los próximos minutos vamos a destripar la nueva novela de ciberseguridad alrededor de GTA 6, uno de los productos más esperados por la humanidad de los últimos años, los bombazos técnicos que nos dejó la Gamescom 2026 y cerramos analizando por qué Steam sigue siendo el señor indiscutible del PC gaming, mientras la competencia sigue tropezando con su propio código. Así que sin tener más tiempo de espera, arranquemos con el primer archivo. Arrancamos con la noticia que rompió los foros de todo el planeta. Rockstar Games se le volvió a escapar el agua entre los dedos. El grupo de atacantes conocido como Cyber League logró filtrar nuevos clips de gameplay del real GTA Grand Theft Auto 6. Y no estamos hablando de renders conceptuales, que son imágenes, estamos hablando no de cajas grises, de texturas planas, son capturas directas del motor gráfico corriendo físicas de iluminación, colisiones complejas y la densidad real del tráfico de Vice City.
Ahora, lo más surrealista de todo esto no fue la brecha de seguridad, que ya es bastante grave para una empresa multimillonaria como lo es Rockstar Gaming, sino algo que empezó una guerra fría prácticamente en esto, sino el circo que armaron los filtradores después de que esto ocurrió. Intentaron utilizar esos clips como un gancho para inflar una meme coin y pedir donaciones de criptomonedas para liberar sus supuestos gigabytes de código fuente del juego. Solo pensemos por un momento, imagina tener en tus manos un software de entretenimiento más cotizado de la historia moderna y tu brillante modelo de negocio es montar un esquema Ponzi con cara de perrito en una blockchain. Esto es cine absoluto. Entonces, por supuesto, Rockstar tuvo que salir de paso con un comunicado oficial, confirmaron la autenticidad del material, expresaron que fue un golpe desgarrador para toda la empresa y para el equipo de desarrollo especialmente. Imagínense pasar más de 10, 15 años desarrollando un videojuego para que venga alguien y se robe todo el código fuente. Pero expresaron que un punto no negociable, la fecha de lanzamiento para este noviembre se mantiene firme y no se mueve ni un solo día, no van a haber retrasos, entonces todo bien. También pensemos por un momento que un análisis que nos gusta hacer cuando este tipo de cosas pasa. En redes sociales nunca falta alguien que empieza a hacer este tipo de vueltas, de sacar bugs referentes a algo, texturas a medio cargar, animaciones sin salir, y va a empezar a decir que estas filtraciones van a decir que horrible, tanto tiempo se demoraron para este tipo de videojuegos. Tomemos en cuenta un poco que también el cómo funciona este tipo de desarrollo, que no son las texturas reales, las finales, no son las actualizaciones completas, no es la versión final del juego, entonces todavía quedan muchas cosas por ver dentro del videojuego. Claro, es bastante desanimante ver antes, mucho tiempo antes de que esté terminado este gran juego que se ha esperado con muchas ansias, pero debemos esperar a ver qué nos trae Rockstar. También algo importante que mencionaron en que no estamos viendo el juego final con los DLLs optimizados, los shares, el streaming, los assets afinados, sino que estamos viendo el motor prácticamente de cómo está funcionando. Y a nivel de negocios, algo que se menciona también es que no van a reducir la cantidad de ventas que va a tener, va a vender exactamente la misma cantidad de entregas que tenía planificado Rockstar Game, la gente que pidió el videojuego va a recibir el videojuego, entonces es un golpe fuerte a su bolsillo referente a los accionistas, referente a cómo funciona el mercado del gaming, pero las personas van a seguir comprando el videojuego. Es un videojuego que esperaron, es un videojuego que esperan con muchísimas ansias, entonces va a seguir así. ¿Qué pasará referente a este tema de qué pasará con las personas que filtraron el videojuego? Todavía está en un veremos, pero no es un golpe directo al videojuego como tal. A Rockstar sí como empresa, porque es un daño a la moral de los desarrolladores, pero veamos qué pasa. Ahora con el bloque número 2 que me emociona muchísimo mencionar el Gamescom 2026, los motores gráficos y la nostalgia del AAA. Como saben, los juegos AAA, para los que tengan un poco de conocimiento referente a qué son los juegos de grandes empresas. Un GTA es un AAA, son juegos que son bastante esperados por las personas. Entonces, dentro del Gamescom 2026, nos dejamos las playas de Vice City del GTA 6 y nos vamos directo a Colonia, Alemania, en la Gamescom 2026, que nos dejó la famosa Opening Night de Geoff Cliff en la Opening Night Live. Y hay que reconocer que aunque Geo le fascina meter 10 comerciales de juegos móviles entre anuncio a anuncio, este año soltaron bastante artillería respecto al sector de videojuegos. El plato fuerte que se robó la conversación vino de la mano de CD Projekt Red y el universo de The Witcher. Una nueva entrega de The Witcher mostraron avances sólidos para sus proyectos de desarrollo y confirmaron como el salto definitivo a Unreal Engine 5, que se estaba esperando tanto este motor gráfico para nivel de videojuegos que les permite manejar una geometría y una densidad de vegetación que su antiguo Red Engine había hecho implosionar la computadora de cualquier persona y cualquier tarjeta gráfica de gama media. El nivel de iluminación global por software y microdetalles en pantalla empieza a justificar por qué dejamos atrás la anterior generación de hardware. Yo todavía sigo teniendo un Intel Core 2 Duo, así que sigo en la generación bastante pasada. Por otro lado, Xbox y The Coalition no se quedaron atrás con el nuevo metraje de Gears of War, un juegazo que les recomiendo muchísimo jugar. Ahora con la nueva entrega eBay. Ve los orígenes de animación locos en este nivel de partículas volumétricas, destrucción procedural del entorno y un gore cinemático que nos recordó por qué la franquicia sigue siendo un benchmark gráfico por excelencia en poner a sudar las consolas y las fuentes de poder de nuestras computadoras. También tuvimos anuncios interesantes como un nuevo vistazo a Metro 2039, proyectos de ciencia ficción como el Exodus y varias secuelas que apuestan por fórmulas comprobadas, pero aquí les abro un debate a todos referente a... hemos visto que salen muy buenas entregas, pero son títulos que ya han venido trayendo. ¿Estamos realmente viviendo innovación a nivel de diseño jugable o es la industria AAA
atrapada en el bucle seguro de la nostalgia, secuelas y precuelas. No tenemos una nueva, solo por poner un ejemplo, no tenemos una nueva franquicia, no tenemos un nuevo Call of Duty, no tenemos una nueva franquicia que podamos decir, esta es la nueva franquicia de 2026 que podemos redefinir la historia de los juegos. Traemos, sí, los juegos que traen son juegos bastante buenos, pero se mantienen en los mismos universos de juegos universos ya planteados. La respuesta de esto tiene dos caras. Primero, pensemos un momento que producir un videojuego de una escala tan alta supera con facilidad gastar 150, 200 millones de dólares, arriesgarse con una propiedad intelectual completamente nueva, es jugar a una ruleta rusa con un presupuesto de estudio. Quizás es, claro, una empresa, solo por poner, alguna empresa puede generar un nuevo universo, crear un nuevo universo con un nuevo videojuego, pero ¿qué les asegura a ellos de que esto le va a gustar a la gente? Y la gente cuando no le gusta algo, se lo hace saber. Entonces, ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué simplemente traer estas franquicias que ya las tenemos, pero teniendo la ventaja de que tenemos buenas tecnologías, nuevos motores gráficos, nuevo hardware actual para explotar completamente la calidad, con resoluciones 4K, experiencias mucho más densas y mecánicamente sólidas, apelando un poco a la nostalgia? Y para cerrar esta ronda del mundo gaming, les dejo esa como idea para que vayan a consideración de, tenemos buenos juegos, pero tenemos, ¿qué es la nueva franquicia? Cerramos ahora con la parte del imperio de Steam y algo que me encanta, que es un nuevo récord que rompió Steam. Para hacer la ronda de hoy, esta escala obligatoria por donde todos hemos pasado, Steam. Valve y su plataforma de Steam. Este mes, la compañía de Gabe Newell comentó un hito clave de la historia de la empresa. Como de costumbre lo celebró rompiendo récords absurdos. Superaron la barrera de 42 millones de usuarios concurrentes conectados al mismo tiempo en todo el mundo. Solo pensémoslos un segundo. En Ecuador tenemos aproximadamente 18 millones de personas habitando en Ecuador. Ahora, 43 millones de personas, 43 millones de personas estaban jugando simultáneamente en todo el mundo a través de la plataforma de Steam, jugando diversos juegos, claro está. Pongamos CSGO, Left 4 Dead 2, imagínense cualquier videojuego, Dota 2, todos los videojuegos que se encuentran dentro de la plataforma de Steam. Personas jugando, 42 millones de personas jugando simultáneamente. Primero a nivel de potencia que debe de tener la empresa para el tema de los servidores, la conectividad, porque no son juegos que se demoran, necesitas muy poco tiempo para que no tengan lag y las personas puedan disfrutar los videojuegos. Entonces es un hito clave de la historia de... Y también... ¿Por qué teniendo en cuenta de que Steam es un 50% jugar y un 50% comprar títulos indies con un 80% de descuento que a la final nunca terminamos jugando? Creo que tengo mi librería de Steam como con 80 juegos que nunca los he tapado. Pero es un impuesto por jugar en computadora con una muy buena versión de Steam, que yo estoy muy, muy feliz de poder usar Steam. Pero más allá de las estadísticas de usuario, lo que tiene a toda la comunidad de hardware hablando de los registros y patentes vinculadas al Steam Frame. Steam Frame, Valve no se conforma con el éxito masivo del Steam Deck, sino que busca expandir su ecosistema hacia un hardware de salón mucho más ambicioso, apalancándose de su Steam OS, un sistema operativo de Steam, basado en Linux y su capa de traducción Proton. Eso nos deja una lección clarísima sobre la industria. ¿Por qué Valve domina de forma tan aplastante mientras otras empresas, otras tiendas multimillonarias regalan juegos cada semana y aún así no logran fidelizar al usuario? Sí te estoy mirando a ti, Epic Games. Porque entendieron que la arquitectura de software y la experiencia de usuario están muy por encima de las exclusividades forzadas. Si tu cliente de escritorio es ligero, gestiona descargas sin saturar tu ancho de banda de forma errática, ofrece guardado en la nube impecable, soporte nativo para cualquier mando del mercado, integración a la comunidad con Steam Workshop, el usuario no se va a ir a ningún otro lado, va a preferir quedarse en Steam. Se construyeron un monopolio a base de pura conveniencia técnica y respeto por una plataforma abierta. Y mientras seguimos aceptando que Gabe Newell no jamás aprenderá a contar hasta 3 para darnos el increíble que nunca va a llegar, Half-Life 3, al menos nos siguen entregando un software y un hardware que mueve el estándar del PC Gaming hacia adelante. Con eso cerramos el sector de gaming, espero les haya encantado y déjenos todas sus preguntas en la caja de comentarios. Sí, definitivamente, Ariel, qué grandes noticias. Y también nos has hablado de un montón de cosas que han sucedido últimamente. Y disculpen que en las diferentes áreas a quienes nos están viendo hemos bombardeado con tantas cosas. Es que hemos estado un tiempo fuera y han salido cosas tan interesantes. Entonces, pues definitivamente había mucho de qué hablar el día de hoy.
Y lo que más me llamó la atención de lo que mencionaste hace un momento es este tema del hacking hacia los videojuegos. Y han sido algunas polémicas recientes, ¿no? Una de las que mencionaste referente a lo que pasó con Lapsus y con Cyber League por parte de GTA 6, pero también recuerdo que ha sucedido últimamente, por ejemplo, creo que fue esta semana, si mal no recuerdo, que Nintendo pidió la baja de un montón de repositorios, eran más de 400 repositorios de GitHub, por los emuladores de la Nintendo Switch. Y ahí tuvieron que bajar especialmente todo lo que deriva de Yuzu y Suyu. Así es que, pues, como ustedes verán, se está dando bastante seguimiento a las filtraciones, pero también por su lado, las filtraciones se han proliferado tanto que hasta cierto punto se han vuelto difíciles de controlar, digamos. También tener en cuenta un detalle que ha surgido en estas semanas y es el hecho de que algunas personas, así como la IA se está utilizando para bien, la están utilizando para cositas no tan correctas, ¿no? O para cosas que éticamente no deberían realizarse. Por ejemplo, el hecho mismo de hackear, ¿sí? De hackear ciertos videojuegos, de hackear empresas, de hackear páginas web y demás, pues ahí esto se está proliferando últimamente y se está dando cada vez más. Incluso hubo una noticia muy interesante en esta semana referente a que GitHub había sido hackeada desde OpenAI. Un usuario utilizando ChatGPT le había pedido a su agente que le ayude a conseguir que le programe una membresía con un gimnasio, pero no se dio cuenta que como le pidió esa tarea a la inteligencia artificial y le había dado la capacidad agéntica, entonces esta IA se había topado con que el gimnasio no tenía una membresía en ese horario que él quería. Entonces le hackeó para quitar a una persona que estaba ahí, a una persona de la plaza de ese horario, le quitó y le puso digamos, a su amo, quien estaba utilizando la inteligencia artificial. Entonces, se han desatado un montón de polémicas últimamente porque la IA tiene esa tremenda capacidad de encontrar vulnerabilidades para poder hackear. Entonces, hoy en día yo les estoy muy seguro en lo que voy a decir y es que se va a ver cada vez más este tipo de casos, debido a que la IA tiene una tremenda capacidad y por otro lado, muchas veces tiene mucho entrenamiento en generación de código y mucho de este código incluso podría ser malicioso. Entonces, la IA no es que tenga la intención de hacer daño, sino que tiene la intención de cumplir la tarea. Y si una persona que tiene intenciones maliciosas utiliza IA con altas capacidades, puede ejecutar la IA puede generar algún script, algún código, que es lo que pasó literalmente en este caso, y vulnerar las seguridades de videojuegos, de películas, repositorios, páginas web y demás. Entonces hay un desafío súper interesante de ciberseguridad y que, como les decía, pues se va a ir dando cada vez más. También me llamaba la atención el tipo de recompensas que pedían estas personas, ¿no? Por ejemplo, personas como el caso de Lapsus que nos mencionaste, pues que pedían rescates millonarios por no publicar el código fuente de GTA 6 y GTA 5. Y por otro lado, pues también hay como quien dice, los vendehumos, ¿no? Cyber League, en cambio, que decía que vamos a seguir liberando parte de los videos del gameplay si siguen comprando con una criptomoneda de ellos mismos. Entonces, quién sabe si en realidad tenían lo que ellos decían tener, pero por el hype, por el efecto, perdón, del hype y que la gente quería ver lo que ellos decían tener, pues hacían como una cuota. Como en YouTube podemos nosotros decir, por favor, hagan sus donaciones, ellos también hagan sus donaciones por Telegram y en su momento les liberaremos lo que supuestamente tenemos. Entonces, hay que estar enterados, ¿no? Y esas cosas hay que toparlas también, creo yo, ahí. Sí, creo que justamente este tema de Cyber League, algo que hicieron fue que justamente de que pedían dinero que la gente donara en esta meme coin. Y a la final creo que terminaron recaudando como $42,000 hasta el último corte, que fue creo que el día jueves, si no estoy mal. $42,000, solo por subir unos videos de ellos jugando el videojuego. Entonces es bastante fuerte referente a esto. Gente, no hagan eso, gente, no donen a estas meme coins porque es pérdida de dinero. Y el juego va a salir, en noviembre, solo hay que tener un poco de paciencia. También algo que ellos hicieron que me pareció súper interesante, que era, ¿qué pasa? Que la gente pensaba esto, ¿qué pasa si es que ellos les atrapan? Ellos lo que hicieron, hay algo que se conoce como Trigger of Deadman, o que básicamente es que ellos tienen que revisar diariamente como una pantalla, como que aplastar un botón diariamente, y si no aplastan ese botón diariamente, el juego se libera.
Entonces, claro, eso hicieron, si es que, y lo mencionaron a todo el mundo a través de sus cuentas, de si nos llega a pasar algo, nos meten presos, viene la empresa y nos hace algo, el juego se va a liberar gratis para todos. Entonces, era una forma de protegerse. Entonces, es algo también interesante a tomar en cuenta. Yo Ah, la verdad sí. tengo tres cosas que decir. La primera es que Rockstar parece inmune a estas balas. Imagínense, se les filtra hasta lo que es el código fuente y ellos logran que la industria pues se sorprenda absolutamente con la tecnología base que ellos poseen. Pero obviamente debe ser un pánico horrible como después de tantos años de esfuerzo y también espera de parte de los usuarios, pues pase esto, es completamente terrible, pero de alguna forma lo lograron de manejar de la mejor forma. Además de que esto del dominio de gaming es absolutamente como silencioso, que todo este ecosistema masivo esté cimentado sobre herramientas libres como lo que es Proton, lo que es Linux, es la mejor noticia posible para luchar contra estos monopolios cerrados. Y yo pienso también que Sony y Microsoft deberían empezar a pensar bien y temblar si si por ejemplo, si lo que es Bell logra llevar esto de lo que es de streaming ellos de forma nativa, barata y también optimizada al salón de casa, el paradigma de las exclusividades de consola va a cambiar completamente para siempre, entonces sí deberían empezar a luchar contra eso, sí, bueno, sí pueden y además de que este jugador promedio que tenemos, debería entender que juzgar un juego por una build de depuración sin comprensión es como también juzgar un pastel crudo como le falta lo más importante que es el horneado y lo que es la decoración. Entonces, deberíamos pensar muy bien en esto de estos juegos. Sí, bueno, yo también me interesó bastante lo de Proton y Linux. Creo que personalmente, bueno, yo soy usuario de Linux, pero no juego videojuegos, pero conozco a personas que sí. Entonces, creo que durante mucho tiempo Linux ha sido una opción bastante limitada para jugar juegos, porque, bueno, la mayoría de juegos están pensados principalmente para Windows. Pero con esto de Proton, que está intentando cambiar esto, me permitió que muchos juegos funcionen en Linux sin que necesariamente los desarrolladores tengan que crear una versión completamente diferente. Es muy bueno, o sea, es una noticia excelente y creo que es importante porque al final, mientras más fácil sea usar diferentes sistemas para jugar, menos vamos a depender de nuestra plataforma. Bueno, o sea, esto no significa que Linux vaya a reemplazar a Windows ni nada así, aún, pero sí que poco a poco se está abriendo a otra opción para los jugadores. Además, viendo que Steam sigue creciendo y que Bell también parece interesada en expandirse en Steam, tengo curiosidad por ver hasta dónde pueden llegar a llevar este ecosistema. Y bueno, pues creo que con esto hemos concluido nuestro podcast de esta semana. Entonces, de cierta manera, antes de cualquier cosa, me gustaría mencionar a todos quienes nos están viendo, quienes nos escuchan, que desde esta semana, pues hemos cambiado el horario, ¿no? Definitivamente estamos en los jueves, ¿sí? A la 1 de la tarde. Pero esto es temporal, les cuento, debido al periodo vacacional, hemos decidido retomar el podcast especialmente porque se vienen unos eventos de la facultad que queremos difundirlos mucho, así es que invitar a todos quienes nos están viendo a participar en las IC2ST de este año, las IC2ST 2026. Ya lanzamos el día de hoy precisamente las inscripciones, así es que ya pueden inscribirse al mejor evento y a la mejor conferencia de ingeniería en sistemas del país que se va a ejecutar del día 23 al 25 de septiembre de este año, así es que estamos a un mes precisamente, pueden ustedes inscribirse, ¿sí? En la página ic2st.epn.edu.es. Están las inscripciones abiertas para el público en general, ¿sí? Si desean acceder de manera presencial hay una tarifa de $20 y si van a asistir de manera virtual pues está en una tarifa de $10 para quienes quieran
asistir. Vamos a tener 6 ponentes internacionales de altísimo renombre y aparte tenemos más de 35 contribuciones científicas que se estarán presentando en esos días, así es que pues esperamos que puedan ustedes participar y acompañarnos y especialmente difundir esta conferencia que se va a dar en los próximos días. Estamos literalmente a un mes, así que invitados a inscribirse antes de que se agote el stock de entradas que tenemos. Y también pues definitivamente mencionarles que como les he dicho, vamos a tener el horario de los jueves, perdón, a la 1 de la tarde hasta que todos sepamos los horarios que van a tener aquí Ariel, Celeste, Sarita, el equipo para el próximo semestre y ahí les estaremos indicando pues a mediados del mes de septiembre cuál va a ser el nuevo horario durante todo el próximo semestre y temporada del podcast Control Z. Así es que los esperamos y espero que todos nos puedan acompañar de manera semanal de aquí en adelante. Así es que muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros y los esperamos en los próximos episodios. Ariel, para cerrar el programa. Y eso, hasta luego con todos, que tengan una excelente semana. Este fue Control Z, que tengan una buena tarde.